Damos comienzo a un nuevo video de estas clases virtuales de filosofía que quedarán aquí, ¿no? Es decir, también para mis alumnos especialmente y para todo aquel que quiera participar. Son pequeñas reflexiones, es decir, acerca de la filosofía dentro de lo que es un curso sistemático que empezamos hablando, nos llevó a hablar acerca de la definición de la filosofía. Y vimos que había un tipo de definición que podemos llamar definición nominal y una definición real. La definición nominal se refiere al nombre del término, a la palabra que utilizamos, cuando la definición real a la cosa que queremos significar. Es indudablemente la más importante. Para hablar de la definición nominal hicimos hincapié en de dónde venía el término filosofía. Filos, sofos o philein, verbo amar en griego, de donde viene filos, y sofía, el sustantivo que traducimos por sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Este amor a la sabiduría, este término utilizado por Pitágoras y que luego hizo historia, nos permitió nombrar ciertas actitudes del filósofo: humildad, apertura, docilidad y juicio crítico, que son de alguna manera el punto de partida del filosofar. Pero a su vez también hablamos de una definición nominal semántica, ya no etimológica, donde veíamos distintas formas de entender la filosofía. Seleccionamos en uno de los videos anteriores algunas escuelas, el estoicismo, la escolástica, el positivismo de Augusto Comte, para ver distintas formas muy diversas, incluso valorativamente hablando, de entender la filosofía. Hoy tenemos que abocarnos a la definición real de filosofía. Indudablemente dar la definición real ya supone una toma de partida, es decir, no todos los pensadores van a coincidir con la definición que yo les voy a transmitir en este video. Pero esta toma de partida indudablemente tiene detrás el pensamiento de Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Y haciendo una síntesis de estos pensadores, es decir, podríamos decir entonces que la filosofía es un conocimiento cierto y evidente de todas las cosas, desde sus causas primeras o últimas, por medio de la luz natural de la razón. Vamos a intentar analizar esta definición. Término por término. Empecemos por el término conocimiento. Decimos que la filosofía es un conocimiento. Ahora, ¿qué es un conocimiento? Conocer es un acto en el que dos se hacen uno sin dejar de ser dos. Antiguamente alguien que estudiaba mucho se lo llamaba traga, ¿no? Porque se tragaban los libros, vulgarmente hablando. Es decir, claro, es como que al conocer yo, el sujeto, el que conoce, devora al objeto, a lo que va a ser conocido. Pero el objeto sigue allí y yo sigo aquí. En la nutrición, cuando uno come algo, eso deja de ser lo que es. En cambio, en el conocimiento, dos es en uno sin dejar de ser dos. Yo estoy en ustedes que me están conociendo, ustedes están en mí. Ahora bien, hay distintos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que podemos llamar experiencial, también antiguamente llamado vulgar, que es un conocimiento que se da por la experiencia, por el contacto con las cosas. Esto es justamente la experiencia. Es un conocimiento desordenado, me van llegando distintos datos. Es un conocimiento que solo se queda en lo que aparece, de las superficies, del cómo son las cosas. Es un conocimiento que, por ser desordenado, decimos, no es metódico, no implica un camino, y tampoco es buscado, me llega. Uno podría considerar entonces que es un conocimiento poco importante. Es fundamental, es la punta de partida de todo conocimiento, es como de alguna manera el comienzo para todo conocimiento posterior. Pero hay un conocimiento obviamente más profundo, que es el conocimiento científico. Este conocimiento, si lo hiciéramos en diferenciación de características, a diferencia del otro que no es buscado, y por lo tanto implica un método, un camino. Eso significa método, viene de metajodos, un camino para conocer la realidad. Un camino que no impone propiamente el sujeto, o no debería imponer el sujeto, eso es un tema para una larga discusión, sino que está en la cosa en sí y a la cual yo me tengo que adaptar. Si yo quiero ir a la ciudad de Mar del Plata, tengo que ver cuáles son las rutas que me llevan hacia Mar del Plata. Por más que me guste la ruta 9, me va a llevar por la Panamericana a otra punta, no a Mar del Plata. Es decir, el método lo pone propiamente el objeto y no el sujeto. Pero por ahora lo dejamos esa discusión aquí. Es decir, simplemente implica un método, un camino. Una segunda característica es que el conocimiento científico, es decir, es ordenado. Los datos no me llegan desordenadamente, yo lo estoy buscando y voy ordenando los datos en un sistema, por eso podemos decir que es sistemático. Y por último, no se queda en el cómo son las cosas, sino que busca el por qué. Es decir, es un conocimiento por las causas.
Un conocimiento, entonces podríamos decir, metódicamente adquirido y sistemáticamente organizado de las cosas por sus causas. Y ahí tenemos una definición de ciencia que incluye tanto el pensamiento clásico como el pensamiento moderno. Para Aristóteles la ciencia es un conocimiento por las causas. Para la época moderna o la modernidad la ciencia es un conocimiento metódico y sistemático. Ambas dos definiciones se pueden unificar. Ahora bien, este conocimiento entonces científico es justamente el que nos interesa especialmente cuando hablamos de filosofía, porque la filosofía es un conocimiento científico, conocimiento cierto y evidente. Cierto significa seguro. Cuidado, no es lo mismo certeza que verdad. En el lenguaje vulgar a veces decimos esto es cierto, esto es verdadero, pero en realidad la certeza es una propiedad, un estado psicológico del sujeto que afirma algo sin temor a equivocarse. Yo estoy cierto, yo estoy seguro de algo. Por eso podríamos ver que certeza es más bien sinónimo de seguridad. Ahora bien, la filosofía busca hacer un conocimiento cierto, un conocimiento seguro, para lo cual sigue un método, para lo cual tiene un rigor científico. Y evidente, conocimiento cierto y evidente. Cuidado, hay que entender bien este término, ¿no? Evidente. La evidencia es una propiedad del objeto. Si la certeza es una propiedad del sujeto, yo estoy seguro de algo, la evidencia es la claridad con que se presenta un objeto. Ahora bien, esa evidencia no se da en todos los objetos de la misma manera, claro que no. Y por lo tanto el filósofo no es que dice todo lo que dice es evidente, claro que no, sino que parte de verdades evidentes. A diferencia de otras ciencias como la teología, que parte de verdades reveladas, nosotros partimos de verdades que podemos llegar a conocer por la experiencia, con el contacto con las cosas. Y de allí empezamos a avanzar y profundizar hacia sus causas más profundas. Por ejemplo, es fundamental hoy recordar los tres principios evidentes. Hoy en día que vivimos tan apartados de ellos. El principio de no contradicción. El primer principio de la lógica aristotélica, pero también de la metafísica de Aristóteles, es el principio de no contradicción. ¿Cómo se enuncia? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es un principio evidente. Yo no puedo estar y no estar al mismo tiempo y en el mismo sentido en un lugar. Yo no puedo ser hombre y no serlo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Desgraciadamente hoy en día ese principio hay que explicarlo porque pareciera que hemos ido perdiendo el sentido común. El primer principio evidente es el principio de no contradicción. Y desgraciadamente hoy en día vivimos en un mundo de contradicciones y contradiciéndonos. Es bueno tenerlo presente. Segundo principio, principio de identidad. Todo ser es idéntico a sí mismo. Yo soy yo. Él es él. Una cosa es lo que es y no otra cosa. El principio de identidad, si no se cumpliera, iría en contra del principio de no contradicción. Porque si yo fuera yo y no fuera yo, me estaría contradiciendo. Por eso ustedes se fijan, los otros principios se deducen del primero. Por último, el tercero, el principio de tercero excluido. Una cosa es o no es. No existe una tercera posibilidad. ¿Cuál sería la tercera posibilidad? Que sea y no sea a la vez. Sería contradictorio. Y esos tres principios lógicos, según los cuales se estructura toda la ciencia, son también principios metafísicos. Por eso es fundamental tenerlos presentes a la hora de comenzar un curso de filosofía. Conocimiento cierto y evidente, parte de principios evidentes. Hay otros, muchos otros. De todas las cosas. Hace referencia al objeto material. ¿Qué es esto del objeto material? Cuando hablamos de una ciencia, podemos hablar de que toda ciencia tiene un objeto de estudio, aquello que estudia una ciencia. Ahora bien, podemos diferenciar, siguiendo también la antigüedad, el objeto material, al objeto formal, incluso, como dirían los medievales, el objeto formalísimo de una ciencia. El objeto material es aquello que estudia una ciencia. Por ejemplo, el objeto material de la antropología es el hombre, el objeto material de la medicina es la salud, es el hombre. El objeto material del biólogo son los seres vivos. El zoólogo son los animales, pero el veterinario también estudia los animales. Es decir, hay muchas ciencias que comparten el objeto material. Por eso es necesario hablar de un objeto formal también. Objeto material es lo que estudia. Objeto formal es aquel aspecto que a una ciencia le interesa de su objeto material. Por ejemplo, al médico le interesa la salud de los hombres. ¿Tá? En cambio, al antropólogo cultural, el origen étnico, o a el filósofo, el sentido más profundo de su existencia. Es decir, cada uno toma un aspecto en particular en tanto que es su profesión o en tanto que es su ciencia. Si yo tengo un animal enfermo, no se lo llevaría a un zoólogo para que me diga, bueno, está bien, yo lo tengo, le hago una disección y te digo lo que pasaba. No, obviamente que no. Si tengo una mascota enferma, yo se lo llevaré a un veterinario porque lo que me interesa es llevarlo a alguien que quiera curarlo, que estudie su salud.
Los medievales también hablaban de un objeto formalísimo. Es el lumen sub quo, o la luz bajo la cual una ciencia estudia su objeto. Tanto la filosofía como las demás ciencias positivas o ciencias particulares, ya las llamaremos así, estudian la realidad desde la luz natural de la razón. Pero hay una ciencia que, además de la luz natural de la razón, supone una luz superior, la luz de la fe. Esa será la teología, y esa será una diferencia con el objeto formalísimo de la filosofía. Entonces, objeto material de la filosofía, todas las cosas. Recordemos la definición: conocimiento cierto y evidente de todas las cosas, objeto material. Desde sus causas primeras o últimas, será su objeto formal. Ya hablaremos de eso enseguida. Por medio de la luz natural de la razón, el objeto formalísimo. Tenemos que hacer alguna consideración un poquito mayor y más precisa del objeto formal. La filosofía estudia las causas primeras o últimas de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que, en primer lugar, estudia las causas. ¿Qué es una causa? Un principio del cual algo procede con dependencia en su ser. Principio del cual algo procede con dependencia en su ser. Yo golpeo y eso produce un sonido. El sonido es el efecto de una causa. A un golpe pequeño, un sonido suave. A un golpe fuerte, un sonido más fuerte también. Es decir, el ser del efecto depende del ser de la causa. Principio del cual algo procede con dependencia de su ser. Pero existen distintos niveles de causas. Es decir, una misma cosa puede tener una cadena de causas detrás. Yo golpeo y entonces el sonido se produce porque yo he golpeado, pero el golpe se produce porque quiero darles un ejemplo. Y quiero darles un ejemplo porque quiero hacer este video y quiero hacer este video para enseñar esta materia de manera virtual. Es decir, hay una cadena de causas detrás. ¿Cuáles son las causas que le interesan a la filosofía? Las primeras o últimas, las más profundas. Las más profundas. A las ciencias particulares, las causas más próximas a los hechos. En cambio, a la filosofía, las causas más profundas. En ese sentido, podríamos decir que el filósofo se adentra en lo más profundo de la realidad, por lo menos hasta donde podemos llegar con la razón. Pero para terminar ya este video, que se ha hecho un poco largo, ¿por qué se llaman primeras o por qué se llaman últimas? ¿No sería esto en contra del principio de no contradicción? ¿Me podría decir alguno que está escuchando atentamente? Indudablemente que se llaman primeras y últimas en distintos sentidos. Son las mismas, como siempre me gusta aclarar, son las mismas. No son las primeras y las últimas. La filosofía estudia las causas primeras o últimas de toda la realidad, de todo lo real. ¿Qué significa primeras? Son primeras en el orden del ser, que son las que existen primero. Nos interesa saber aquello que moviliza todo lo demás. ¿Qué significa últimas? Que son últimas en el orden del conocer, que son las que se conocen al final. O dicho de una manera más sencilla, lo que existe primero lo conocemos al final. Aclaremos esto porque me merita por lo menos un ejemplo. Me duele el estómago y entonces yo voy a un antropólogo. No voy a un antropólogo para ver mi... No. Voy a un médico. Y entonces el médico me pregunta qué me pasa y yo le digo me duele el estómago y él me dice qué comí ayer. Es decir, va a la causa próxima. 8 milanesas, ¿no? Con 3 huevos fritos. Indudablemente que me dice lo que tiene es un ataque al hígado, ¿no? Y entonces me da el remedio que iba a buscar. También el médico me podría decir, ¿qué le pasa? Me duele el estómago. ¿Quién es usted? Y José María Aguirre. No, pero ¿de dónde proviene? Sería un poco extraño. O más aún me podría decir, usted es un ser finito y por lo tanto mortal, debido a lo cual un día se va a morir. Me enojaría mucho con ese médico, al cual yo simplemente quería pedir un remedio para el dolor de estómago. Sin embargo, me estaría respondiendo con la verdad. Soy un ser finito y mortal, y porque eso, causa primera, está primero, luego, si como muchas milanesas me puedo enfermar, luego, si me enfermo, me va a doler el estómago. Es decir, la causa primera es lo primero que existe, la finitud del hombre. Luego viene toda una cadena de causas hasta el hecho concreto. Me duele el estómago. La causa última es la causa primera. ¿Por qué me duele el estómago? Porque comí mucho ayer. ¿Y por qué me duele el estómago cuando como mucho ayer? Porque soy un ser finito y mortal. ¿Se ve esto? La causa primera o última es la misma. En algún momento justificaremos por qué podemos decir entonces que Dios es causa primera o última de todo lo creado. Pero en filosofía no tenemos que partir desde la fe. No, tenemos que llegar a ese Dios por medio de la razón. Ya lo intentaremos juntos. Pero ahora, para terminar este largo video, hagamos un ejemplo juntos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál les parece que es la causa primera o última de todo, absolutamente todo lo que hacemos? Es difícil, ¿no? Es difícil establecer y uno podría decir, necesito pensar mucho tiempo. No, lo vamos a sacar juntos en muy poquito tiempo.
Si ustedes estuvieran aquí, están allí, pero no los puedo escuchar. Ustedes me dirían en este momento, o me responderían a esta pregunta si yo le dijera, por ejemplo, vos, ¿para qué salís? Seguramente alguno me diría, para divertirme. ¿Vos para qué trabajás? Para ganar mi sustento. ¿Vos para qué vas a clases? Para aprender. ¿Vos para qué dormís? ¿Para descansar? ¿Para qué comés? Para alimentarme, para sacarme el hambre. Dicho de otra manera, todos hacemos estas cosas, pero fíjense como que cada una de las cosas tiene una causa próxima. Ahora podría preguntarle a alguno de ustedes, ¿vos para qué dormís? ¿Para qué salís? ¿Para qué vas a clase? ¿Para qué comés? Y uno se quedaría allí y diría, y bueno, para vivir. Y acá no se terminó. Acá entonces yo les preguntaría, ¿y ustedes? ¿Y yo? ¿Para qué vivimos? Dormimos para descansar, comemos para alimentarnos, salimos para divertirnos, venimos a clase para aprender, hacemos eso para vivir. ¿Y para qué vivimos? Y desgraciadamente hoy en día, y eso es terrible, muchos podrían responder, para comer, para dormir, para salir, para venir a clase, para vivir, para comer, para dormir. Es una especie de círculo que lleva tarde o temprano a la angustia y a la desesperación, o al vacío existencial, una de las características de nuestro tiempo. Ojalá que no. Ojalá que a ustedes no les suceda. ¿Me aceptarían, para terminar, decir, yo como para alimentarme, duermo para descansar, salgo para divertirme, estudio para aprender, hago todo eso para vivir y vivo para ser feliz? A ver, entendamos bien, sin definir todavía qué es felicidad, porque eso nos podría distanciar y no quiero que nos distancie, todo lo contrario, que pensemos juntos. Entendiendo felicidad como el estar mejor, realización personal, tener muchísima plata o ser una gran persona. Sin entrar todavía a discutir sobre ese tema, podríamos decir que el deseo de felicidad es lo que mueve a todos nosotros a actuar. De pruebas, profesor. Cuando uno pierde ese deseo de felicidad de manera inconsciente, que está de manera inconsciente en nosotros, probablemente pierda las ganas de comer o coma de más, sufra insomnio, no pueda dormir, ya no pueda, o salga pero no se divierta, no tenga ganas de estudiar, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos decir que el deseo de felicidad es causa primera, porque existe primero aunque sea de manera inconsciente, pero también causa última, porque después de esta reflexión nos damos cuenta de que comemos para alimentarnos, salimos para divertirnos, venimos a clase o estudiamos para aprender, pero todo eso en el fondo lo hacemos para ser felices. Cuando en una sociedad como la nuestra el hombre empieza a perder el deseo de felicidad, cuando en una sociedad como la nuestra el hombre empieza a sentir ese vacío existencial profundo y deja de tener ganas de vivir, entonces el suicidio se empieza a convertir en una de las causas principales de muerte. Desgraciadamente, también a eso nos tenemos que enfrentar, además de los virus terribles y de todas las otras cosas que nos rodean. Pero yo creo que el pensamiento nos puede ayudar un montón a reflexionar y a pararnos desde otro lugar, a ver una realidad que me parece que en el fondo es maravillosa si abrimos los ojos para ver. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención. Terminamos este video por acá.